Buenas tardes a todos, Arratsaldeon. Este es uno de esos momentos pues, que hacen apreciar de que te guste tu profesión. Después de un esfuerzo pues, enorme, tanto en muchos sentidos, tanto económico como técnico, como organizativo, pues por fin podemos disfrutar de esta magnífica exposición que nos acoge y nos envuelve en esta sala. Esfuerzo que, sin duda, se ha visto recompensado por la buenísima acogida de público que ha tenido en estas primeras semanas de andadura, de marcha. Hemos podido contabilizar más de 1.400 visitas en estos primeros días. Hoy iniciamos el ciclo de conferencias que tiene como finalidad difundir el conocimiento que hemos ido adquiriendo con motivo de la preparación de esta exposición de los tapices. Como plato fuerte tenemos, para el inicio de este ciclo, tenemos la presencia de Alicia Ancho Villanueva. Muchos ya le conocéis, pero para los que no le conocéis, pues es la jefa de restauración de la Institución Príncipe de Viana y la comisaria de la exposición. Presenta una intervención titulada Al hilo de Rubens, de Flandes a Pamplona, y hará un recorrido por la historia de los tapices que ahora cuelgan en el Palacio de Navarra. Desde su descubrimiento por la Comisión de Monumentos hasta el actual proyecto de restauración y difusión e investigación que hemos llevado a cabo. Las últimas investigaciones permiten poner a la luz el pasado de este magnífico conjunto que por primera vez puede verse al completo en un mismo espacio. Es la primera vez que están juntos los 7 tapices que podéis ver hoy aquí en esta sala. Nos acercará a las restauraciones, exposiciones en las que ha participado, así como a las vicisitudes que ha sufrido entre los muros del Palacio de Navarra. Todo acompañado de imágenes y de detalles que permitirán acercarse a estas magníficas obras que hoy podemos ver de cerca, porque cuando están en su sitio oficial están muchísimo más altas y no se puede apreciar toda esa serie de detalles que Alicia seguramente compartirá con nosotros. Además de esta conferencia, va a haber otras 2 conferencias más. Una el 4 de mayo, que intervendrá Concha Herrero, una conservadora de la colección de tapices del Patrimonio Nacional, ahora jubilada, pero máxima experta en esta serie de tapices, que hablará de la suntuosa tapicería del barroco europeo. Y para finalizar, el 11 de mayo, Verónica García, jefa del Departamento de Restauración de la Real Fábrica de Tapices, pues nos ilustrará sobre el proceso de restauración que han tenido en la… ahora se oye, vale, pero que han tenido en la Real Fábrica de Tapices. No quiero terminar esta presentación sin manifestar mi mayor agradecimiento al Archivo Real y General de Navarra, a todo el equipo que trabaja en este archivo y sobre todo a su director que nos ha prestado esta magnífica sala y todo su apoyo en todo momento. También al equipo de restauración que se ha esmerado y ha invertido miles de horas en que este trabajo, esta exposición salga adelante y que luzcan hoy como lucen los tapices. Y también a la empresa que ha diseñado y ha coordinado, a Muraria, le agradezco su esfuerzo y su entrega al proyecto expositivo que tiene como resultado este espléndido imagen que vemos ahora. Cedo la palabra a Alicia Ancho, que tiene cosas mucho más interesantes que contar que yo y que seguramente pues les hará disfrutar de estos tapices y de esta exposición. Alicia, cuando quieras. Yo me bajo para poder ver mejor desde abajo. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, muchas gracias por la presentación y por el apoyo que hemos tenido desde el minuto 1
en el que pusimos en marcha pues todo aventura, digamos, ¿no? Desde que empezamos a ver el valor de los tapices hasta que llegamos al día de hoy y seguimos trabajando en qué va a pasar cuando salgan de aquí, tengamos que echar el cierre a la exposición, ¿no? Os agradezco a todos vuestra presencia aquí esta tarde y, bueno, espero que hayáis conocido ya, hoy os hayáis podido pasar por la exposición y la hayáis conocido un poquito de cerca. Y yo voy a intentar, pues, mostraros cómo ha sido el trabajo interno y que hemos llevado muchísimas personas a lo largo de mucho tiempo, y también voy a intentar acercaros un poco más al maravilloso mundo de los tapices, que si no lo conocéis, la verdad es que es apasionante y bueno, a veces se engloban en artes decorativas, pero esto es artes con mayúsculas. Entonces, bueno, pues sin más voy a empezar con mi conferencia. Al final podéis hacer todas las preguntas que queráis, todo lo que os ocurra, pues lo podemos comentar. Bueno, voy a contaros las obras que tenemos aquí, muy brevemente, no me voy a extender porque el miércoles que viene ocupará mi lugar en esta mesa Concha Herrero Carretero, como ya ha dicho Susana. Os recomiendo que no os la perdáis porque es una autoridad a nivel internacional sobre los tapices y es quien mejor conoce esta serie. Y además, bueno, es un lujo y un placer tenerla aquí. Voy a hablaros de las personas que hemos trabajado durante muchísimo tiempo sobre estos tapices y su entorno para que hoy se puedan ver aquí. Mi primer contacto con estos tapices fue durante el trabajo de inventariado de los bienes del Palacio de Navarra. Y a raíz de entonces, pues comenzamos a trabajar en su protección y en su recuperación, porque como veréis más adelante, entre una restauración y otra, normalmente, por nuestra experiencia desde la institución Príncipe de Viana, suelen pasar unos 30-50 años. En este caso han pasado 100 años, entre la primera vez que se restauraron y este año que hemos terminado. Las restauraciones siempre van acompañadas de un trabajo muy importante de investigación, porque tenemos que saber qué tenemos entre manos. Y finalmente, desde la institución Príncipe de Viana llevamos mucho tiempo trabajando en que las piezas que restauramos, que afortunadamente en un porcentaje muy alto son verdaderos tesoros de nuestro patrimonio, no se queden en lo restauramos y lo ponemos otra vez en la pared, sino que podamos acercarlo al mayor número posible de personas para que podáis disfrutar todos tanto como disfrutamos los que pasamos muchas horas en contacto con ellos en la restauración. Entonces, bueno, sin más, para que veáis las obras, supongo que las conocéis, que os habéis podido dar una vuelta por la exposición. Y como os he comentado antes, no me voy a extender aquí porque hay para hablar horas y horas y dejo este tema en manos de Concha Herrero, que lo va a hacer maravillosamente. Este es el conjunto de tapices que se conserva en el Palacio de Navarra. No están juntos, por eso es muy interesante poder verlos aquí. En el Palacio de Navarra están repartidos en diferentes estancias y, bueno, veis ahí los 6 grandes de mayor tamaño y el pequeñito, que ese sí que aparece ahí arriba, que lo he puesto un poco más grande porque si lo pongo en proporción con los otros no se iba a poder ver, porque es una pieza de sobrepuerta. Esta es una de las cosas que hacen especial esta colección, porque son un encargo personal de quien encargó esta copia de la original de las Descalzas Reales y dijo, y además quiero que me hagáis unos angelitos para encima de la puerta. Hay como supongo que sabéis y ya os habéis dado una vuelta por la exposición, habéis leído los materiales que hemos colocado y si no os lo cuento, la serie original la diseñó Rubens para las Descalzas Reales, se componían de 20 piezas de las que se conservan 18 y esta nuestra pues tiene esos 6 más 1. Los 6 son prácticamente iguales que los que aparecen, que los que se conservan en las Descalzas Reales y ese pequeñito es exclusivo nuestro. No está ni en la serie de la Catedral de Malta ni en la serie de la Catedral de Valencia que hoy se puede ver en la iglesia de Oncala, en Soria, ni está tampoco en la serie de la Catedral de Colonia. Y además de las obras, os voy a hablar de las personas. En todo este trabajo, desde el principio hasta el momento en el que estamos hoy aquí,
más de 100 personas hemos formado parte de este proyecto, poniendo todos lo mejor de nuestra parte, lo mejor que sabíamos hacer, los diseñadores, los restauradores, los historiadores, los electricistas, los montadores, absolutamente todo el mundo se ha implicado muchísimo desde el minuto 1 y, bueno, pues fruto de ese trabajo hecho en una colaboración muy estrecha y con unas maravillas entre manos, que no es lo que ocurre todos los días como estas, pues bueno, pues podemos disfrutar de ese trabajo de tantísima gente, ¿no? Yo aquí no he puesto a los 100 porque si no, no se leería a nadie, pero ya veis que en muchos puntos aparece y equipo y equipo. Bueno, este es un reconocimiento a toda la gente que me ha acompañado en esta travesía. Algunos de ellos hoy aquí. Bueno, como os he comentado al principio, mi relación con los tapices empieza en el año 2004, cuando desde la Dirección General de Cultura se hace un inventario de palacio. El Palacio de Navarra, sobre todo en la planta noble, en la primera planta, tiene más de 300 piezas de interés histórico-artístico, que no todas se conocen. Se hizo un primer inventario en los años 80, que lo hizo Patrimonio de Hacienda, para saber qué teníamos los navarros en nuestros espacios, en nuestros edificios oficiales, y a todos les puso esa pegatina plateada con unos numeritos troquelados. Pero es un inventario que simplemente cuenta piezas. No hace una prelación entre las piezas que tienen interés histórico-artístico, las lámparas de sobremesa de un oficinista o una alfombra de la Real Fábrica de Tapices, por ejemplo. Entonces, faltaba ese inventario que pusiera en valor y reconociera y pusiera sobre la mesa qué piezas de interés tenemos en el Palacio de Navarra. Bueno, pues ese inventario lo hicimos en 2004. Ahí vimos que había piezas muy importantes en la colección del Palacio de Navarra. Una de ellas, que seguro que conocéis, es el retrato de Fernando VII pintado por Goya, y otra de ellas es el conjunto de tapices. Hasta entonces estos tapices no tenían ningún grado de protección legal. Lo primero que hicimos fue declararlos bien de interés cultural, o sea, que les dotamos de la máxima categoría de protección que da la ley. Os he puesto aquí una imagen de lo que son las fichas de inventario, no sé si se lee, pero bueno, hay un montón de datos, incluido la planta del palacio y donde se localiza cada una de las piezas, las revisiones que se hacen, las citas que hay en la bibliografía y una imagen para reconocerlas. Un punto que nos puso sobre la pista de la importancia de estos tapices, que no hay más que verlos, pero bueno, cuando uno entra más a fondo pues se da cuenta pues que están firmados, excepcionalmente están todos firmados. Esta es la firma de la época de los tapices. Es la marca de Bruselas Brabante, que a partir de Carlos V era obligatorio poner en todos los tapices que se realizaban en la zona de Bruselas, en las tapicerías de aquella zona. Y además del sello de dónde se han hecho los tapices, está el de quién los ha hecho, en qué taller licero se han tejido los tapices. Y este FVH es Frank van der Hecke, que es quien estaba al frente del taller que hizo la serie de las Descalzas Reales y que luego pues, alguien encargó hacer esta serie que ha terminado aquí en nuestras manos, ¿no? Excepcionalmente, según nos decía el director general de la Real Fábrica de Tapices, esta es la única serie que conserva absolutamente todas las firmas en todos los paños. Porque con el paso de los tiempos, imaginaos que estos tapices tienen ya 400 años, se adaptan a las estancias o, como suelen estar en la parte de abajo, se estropean con la humedad y luego los recortan, o se lo llevan a un espacio que no tiene tanta altura, los doblan, se pierden o se queman, o pasan muchísimas cosas, ¿no? O simplemente, pues como era habitual, se cortan para vender en vez de un tapiz, 2 tapices. Así que somos muy afortunados de haber conservado pues, todo este conjunto tal y como está y tan completo. Aquí podéis ver el de los angelitos segadores, el tapiz pequeño de sobrepuerta, que también, si os fijáis, conserva el Bruselas Brabante y el Frank van der Hecke. Además de este conjunto de tapices,
que pertenecen a una misma serie. El Palacio de Navarra tiene más tapices, tiene varios de gobelinos, varios reposteros, y también tiene otro que fue compañero de andanzas de estos del triunfo de la Eucaristía, pero en este caso con un tema mitológico. Ya veis ahí el tapiz de Mercurio, que también apareció en el mismo lugar, se encontró por la Comisión de Monumentos en el mismo lugar en el que aparecieron estos otros. ¿Cómo están en el palacio? Bueno, pues como os he comentado, no están en una sala todos juntitos, que es lo que nos gustaría y como fueron pensados para verse. Porque luego, si os fijáis, entre las columnas va pasando la cortina que va uniendo una escena con otra. Están hechos para rodear completamente una estancia. Entonces, bueno, este es un lugar maravilloso porque prácticamente conseguimos reproducir esa sensación de experiencia inmersiva, ¿no? Pero bueno, en el palacio no tienen un espacio para estar todos ellos juntos y se han ido decorando diferentes estancias. Esta, por ejemplo, es la antesala del Salón del Trono y ahí aparece pues Elías y el ángel con la mesa que tiene delante, sus sillas, los suelos de madera que son una maravilla en el Palacio de Navarra. Otra de las piezas es la del Amor Divino, que decora la escalera de lo que fue el antiguo Archivo Real y General de Navarra. Y las otras están en las escaleras a muchísima altura, están a más de 6 metros y es muy difícil ver las escenas tal y como las vemos aquí. Entonces es una oportunidad que no hay que despreciar para estar aquí, ¿no? Una vez protegidos, fichados los tapices, protegidos adecuadamente con esa declaración de bien de interés cultural, lo que hicimos fue plantear la restauración, porque no se habían restaurado en muchísimos años, tenían mucho polvo, tenían muchos desgarros y bueno, ya iréis viendo ahora cómo fue todo este proceso. No me voy a extender tampoco mucho en la restauración en la que hemos hecho ahora, porque la semana que viene la siguiente tendremos aquí en este sitio a Verónica García Blanco, que es la jefa de restauradores de la Real Fábrica de Tapices, que nos va a contar cómo los han restaurado. Bueno, cuando la Comisión de Monumentos encuentra estos tapices en las falsas de lo que hoy es el Museo de Navarra, el estado de los tapices es así. Han estado mucho tiempo dobladas, tienen todas las marcas de haber estado dobladas como alfombras unas encima de otras, tienen muchísimos desgarros, no sé si los llegáis a ver, pero hay muchísimas bocas así abiertas, bolsas. Esta imagen lo pusieron lo mejor que pudieron para que se viese bien la imagen en la fotografía, pero aún así es posible reconocer muchísimos daños, zonas donde falta mucho tejido. Bueno, a partir de ese estado en el que se los encuentra la comisión, bueno, pues reconocen que es un conjunto muy valioso y deciden que hay que restaurarlo, pero que no se puede restaurar en Pamplona porque no hay gente capacitada para restaurar algo tan específico. Se ponen en contacto con Madrid, pero no les da tiempo porque justo quieren que formen parte de la exposición de arte retrospectivo que se va a hacer en 1920 en el claustro de la Catedral de Pamplona, y si lo mandaban a Madrid no les daba tiempo a que volviesen restaurados. Entonces lo que hacen es, supongo que informarse con la Real Fábrica o con quien contactasen en aquel momento, que me imagino que sería la Real Fábrica, aunque no tenemos documentación, y decirles, bueno, pues podéis hacer esto o no hagáis lo otro, ¿no? Un asesoramiento, porque a partir de ahí, lo que se ha visto en las investigaciones que ha hecho nuestra compañera Maya Vicente, pues es localizar los pagos con los que tenemos bastante información de quién trabajó sobre estos tapices en aquella primera restauración y qué cosas se les hicieron, ¿no? Entonces ahí podéis ver pues que hay unas cuantas zurcidoras, hay también un pintor, que esa figura nos parece bastante curiosa, porque además lo que se le paga al pintor es una cantidad bastante importante. Suponemos que en los desgastes pintaría para que no se viese solamente el hilo de fondo, ¿no? Entonces, hay unos 30 euros que pone para comprar alcohol el arquitecto de la Diputación, o sea que él también contribuye. Y luego, como podéis imaginaros, semejantes, cada uno de estos mide 24 metros cuadrados, esto entre dos zurcidoras no lo hacen. Entonces, como ven que no llegan, acaban recurriendo
a las monjas. Las monjas tradicionalmente son las que han estado restaurando todo el patrimonio textil, no solamente los tapices, sino todo lo que hay de textiles en las iglesias, los estandartes, las casullas, todo lo apañaban las monjas. Bueno, y aquí también. Y como nota final os he puesto ahí que el sueldo de un maestro en 1920 pues rondaba entre las 2.000 pesetas que cobraban los que menos y las 8.000 que cobraban los 50 mejores maestros de toda España. O sea, muy poquitos cobraban 8.000, la mayor parte supongo que cobrarían esos 2.000 pesetas al año. Y en estos tapices, en esa primera restauración, la Diputación invirtió 14.000 pesetas, que es muchísimo dinero. Y de hecho, en el primer informe que hace la Comisión de Monumentos, dice que lo que cuesta la restauración es un átomo en comparación con el valor de los tapices, y no iban nada desencaminados. Bueno, ahí veis en las restauraciones, ya no en esas de las monjitas, que no quedó ningún rastro de aquello. Bueno, luego podemos ver por ahí que sí que quedó bastante rastro, pero no quedó constancia documental, ¿no? A partir de los años 50, lo que hacen quienes intervienen en los tapices es hacerle una fichita y coserla por el reverso. Por eso sabemos que se restauró, pues esta seguramente hacia los años 50, pero esto solo fue el pequeñito, los demás no tienen esta ficha. Y las restauraciones que se hicieron en el 2006 y en el 2018 a cargo de Pepa Garrido, que también tenía y tiene un taller de restauración en Madrid también. Luego veréis que para montar un taller de restauración pues se necesita una infraestructura bastante importante. Por eso pues hay muy pocos talleres. ¿Cómo nos encontramos nosotros los tapices? Bueno, pues estos ya veis que son los que os comentaba, que están muy altos en el Palacio de Navarra. Están altísimos, y lo que veíamos nosotros son pues los daños producidos por una colonia de murciélagos que duermen ahí en esas zonas que tengo marcadas con los círculos amarillos, pues justo debajo, detrás del tapiz, pues viven muy calentitos. Y esto es lo que nos dejan pues los murciélagos y las polillas que campan por ahí. Es muy difícil llevar el mantenimiento de unas piezas tan grandes. Entonces, si no hay una partida y una rutina de cada año, cada 5 años, cada tal, se les dan unos cuidados específicos, pues vamos, lo que encontramos es esto. Y esa es una de las cosas en las que trabajamos desde el minuto 1 en el que una pieza se restaura, ¿no? Que luego necesita un mantenimiento. Además de estos daños tan espectaculares, pues otras cosas que nos encontramos son todas las manchas de cera, porque se han utilizado pues durante toda su vida con iluminación de vela, lógicamente, pero también se han llegado a utilizar como alfombra, según como consta en la documentación, y se han utilizado también en actos que implicaban el uso de velas, ¿no? Pues en procesiones del Corpus, en actos religiosos que implican ese contacto con las velas. Además de estos daños de manchas de cera que son irreversibles, no se terminan de eliminar. Otros de los daños que aparecen son esas aperturas de los relés, que son los cambios, por la técnica de tejido, los cambios que se dan entre un color y otro, que se acaban abriendo. Y otro daño muy importante es el desgaste por la luz. Aquí no lo veis porque justo os queda detrás, pero justo el tapiz que mejor se conserva es el que está en la antesala del Salón del Trono, que es el que está en la única sala donde no hay absolutamente nada de luz natural. La imagen que tenéis ahí es el león de más abajo del tapiz del Amor Divino. La imagen de la izquierda es tal y como lo vemos por la cara del tapiz, y la de la derecha es el reverso. Si le diésemos la vuelta al tapiz y levantamos el forro, nos encontramos los colores reales que tuvo esta pieza, porque ahí no ha habido un deterioro por la luz, ¿no? Voy a poneros otra imagen que también muestra los efectos de la luz. Como os comentaba, Elías el ángel, este es el rostro de Elías, que tiene, bueno, pues veis cómo tiene toda la gradación de sombras, volúmenes en el cuello, los músculos, el pómulo, la nariz, el pelo, también tiene mucha vibración. Y uno de los ángeles del Amor Divino, que se han perdido absolutamente todas las sombras. Entonces, el efecto de la luz pues, no es igual en todos los tapices, no es igual en todos los colores, y en el caso de estos tapices pues ha sido fatal para los tonos sombras. Hay otros como los azules y los rojos que se mantienen estupendamente, pero bueno, este no es el caso.
Como os he comentado, el tema del mantenimiento es complicado y en este caso pues, os pongo una imagen de los primeros trabajos para llevarnos el tapiz a restaurar, que es bajarlo de donde está. Aquí en esta esquina veis que está bastante cerca porque están en las escaleras nobles, pero en el lado de allá pues la verdad es que cuesta bastante alcanzar el sistema de poleas a través del cual se desciende el tapiz pues como si fuese un cortinaje. Y como os comentaba también, y no me voy a extender en la restauración, pues lo contará muy bien Verónica, la infraestructura necesaria para poder trabajar con los tapices pues es considerable, no los puede hacer cualquiera en una bajera, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, esta es la instalación de la Real Fábrica de Tapices, donde hay una piscina, es la más grande de Europa. La piscina tiene agua controlada, no es agua del grifo, es un agua que se trata para que no sea dañina para los tapices. El tapiz está completamente extendido y apoyado en una base que puede subir y bajar. Y además de que la base sube y baja y esa piscina se puede vaciar y llenar pues a voluntad, digamos, hay una plataforma móvil sobre la que trabajan las restauradoras que van tumbadas en unas colchonetas, cada una tiene su fregaderita, su grifo con el agua tratada y bueno, van accediendo por esa plataforma móvil a lo largo de todo el tapiz. Este es el proceso de lavado, donde veis que está el tapiz bajo el agua, y este es el de secado, en el que la plataforma ha subido, el agua se ha retirado y todo este proceso de lavado se lleva a cabo en menos de 24 horas, porque no podemos tener las fibras a mojo mucho tiempo, ¿no? Se desharían, correríamos ese riesgo. Y bueno, luego la restauración se lleva a cabo siempre cosiendo, no hay nada que se pegue, y trabajan, pues en este caso ha trabajado un equipo de 16 restauradoras que trabajan en un tapiz, en un telar de bajo lizo. Luego veréis uno de alto lizo, que es en los que se construyen estos tapices. Como os he comentado, en paralelo a una restauración siempre tiene que haber un proceso de investigación. En nuestro caso, el proceso de investigación técnico ha sido llevado por la Real Fábrica de Tapices, no me voy a meter ahí porque lo contará Verónica, y es muy intenso y muy interesante. Llevan una trayectoria muy larga y conocen perfectamente cuál es la técnica y cómo son los tintes y conocen muy bien la serie y las otras series de la Eucaristía. Pero teníamos, en el caso de los tapices de Navarra, teníamos, pues, bueno, una pequeña laguna. Aquí os he puesto una línea del tiempo desde cuando se hicieron los tapices hasta el momento de hoy y vais a ver cuánto sabemos de la vida de los tapices, de los 400 años que tienen estos tapices. Sabemos las poquitas cosas que han pasado en los puntos naranjas. En el resto, que lo he marcado con una franja gris, no tenemos ni idea de la vida que han llevado, absolutamente ni idea. Bueno, entonces, para poder saber mejor qué avatares, por dónde han pasado estos tapices y quién los ha tenido, cómo han llegado a Navarra, se encargó una investigación a Amaya Vicente. Igual la conocéis alguno de vosotros porque es la que hace las visitas guiadas y seguro que habéis disfrutado un montón escuchándola. Bueno, pues Amaya Vicente investigó en el archivo aquí, en esta sede, sobre los papeles que hay del Palacio de la Diputación, de lo que fue el hospital. Y bueno, encontró bastantes datos y muy interesantes. Bueno, como sabéis, los tapices se encontraron, los encuentra la Comisión de Monumentos en 1917 en las falsas de lo que hoy es el Museo de Navarra, pero que era el Hospital Provincial de Navarra. Estaban allá retirados y seguramente, como estaban allá retirados y olvidados, por eso se salvaron de las ventas que se hicieron a finales del 19 y principios del 20 y por las que nos quedamos sin los conjuntos maravillosos de tapices que había en Navarra, en las Recoletas, en la Catedral de Pamplona, en la Catedral de Tudela y tantos otros sitios, ¿no?, que los hemos perdido. Bueno, pues lo bueno de tener las cosas abandonadas, a veces todo tiene su lado bueno. Y en este caso eso les vino bien, vamos. La comisión los encuentra ahí porque están buscando una sede para el Museo de Navarra. Hasta entonces el Museo de la Comisión de Monumentos estaba en la Cámara de Comptos, allá ya no cabían
no les cabían las cosas, querían hacer un museo provincial pues bien dotado, y entonces pues uno de los candidatos era el edificio que ocupaba el Hospital Provincial, que se iba a abandonar porque se iba a trasladar a las Campas de Barañáin, que es donde está ahora. Y entonces, bueno, pues estuvieron viendo, a ver, si nos conviene o no nos conviene, ¿no? Y supongo que cuando fueron a ver la cubierta, pues se encontraron con los tapices por ahí enrollados, les llamó mucho la atención y enseguida se pusieron a trabajar sobre ellos. Esta que tenemos aquí no es la primera exposición en la que han participado los tapices, y de hecho participaron en exposiciones justo, vamos, desde el principio. Esta es una imagen de la exposición de 1920, de la exposición de arte retrospectivo. Está el tapiz colocado en el claustro alto de la catedral. No se expusieron todos, pero sí este formó parte y clarísimamente reconstruyendo un interior histórico, ¿no? Además de estas exposiciones, estas tengo que decir que duró solamente una semana, no son como las exposiciones de ahora que duran 3 meses, 6 meses, no. Esto estuvo expuesto solamente una semanita. Bueno, además de esas exposiciones también se utilizaban en los actos importantes del Palacio de Navarra, porque la comisión dijo enseguida que había que restaurarlos y llevarlos a decorar el Palacio de Navarra. Le pareció muy importante contar con la presencia de los tapices para estos grandes actos que tenían lugar allá. Y me imagino que a partir de ahora, viendo el telediario, vais a reconocer muchas veces tapices detrás de ministros, del rey, de recepciones, que enseguida se te van los ojos al tapiz que tienen detrás, ¿no? Y de hecho, bueno, pues Concha ya veréis que ha sido durante muchos años la responsable de Patrimonio Nacional, que tiene una colección de más de 3.000 tapices. Bueno, pues aquí es una recepción que se hace en 1922, que es el último año que viene Alfonso XIII a Navarra, y si os fijáis, aquí tenemos uno de los tapices puesto ahí de fondo. Nuevamente viajan a una exposición, pero tampoco se viajan todos y tampoco se muestran enteros. No se muestra todo el conjunto como lo podemos ver hoy aquí. Este es el pabellón de Navarra de la exposición iberoamericana que se celebra en 1929 en Sevilla. Y bueno, ahí se pueden reconocer un montón de piezas del patrimonio de Navarra, piezas que hoy en día son importantes. Las banderas del fondo de la sala están también hoy en día en el palacio acompañando a los tapices. Los grandes, como tienen un tamaño pues, de 4,20 de alto por 6,20 y 7,40, el mayor, el de la iglesia, pues el único sitio donde caben es en la escalera noble, y entonces bueno, pues van colocados ahí. También podéis ver en esta zona un cuadro de Basiano, que había estado justamente becado por la Diputación, y bueno, desde Roma había mandado ese cuadro, que también estuvo durante años decorando las escaleras. Y aparte de esa decoración de las escaleras, pues se utilizaba, como os he comentado antes, para grandes actos, ¿no? Imaginaos el tapiz del amor divino, este que tenéis aquí, pues colgando por la barandilla del Palacio de la Diputación, de la fachada que da al Paseo Sarasate, pues con motivo de las bodas de oro de la adoración nocturna, y ahí tenéis pues todas las velas, la custodia, y imaginaos lo que puede ser el momentazo de soltarlo por la barandilla con lo que pesan. Bueno, pues todas estas cosas están muy bien porque se utilizan y se ven y se conocen, pero no sé, yo le estaría dando el sol o la lluvia o no quiero ni pensar. Todos estos avatares lo que hace es que, no sé si lo veis, aparte de la diferencia esa de con color, sin color, y una con las barandillas ya más historiadas y la barandilla sin historiar, ahí al fondo en la imagen en color podéis ver las banderas que os he comentado antes, que estaban en el pabellón de Sevilla, que son cada una de las localidades que tienen asiento en Cortes en Navarra. Bueno, pues también yo creo que se nota un poquitín que la imagen en blanco y negro, el contraste es mucho mayor que en la de en color, y ahí es donde hemos perdido las sombras que os comentaba. Con toda esa investigación que ha llevado a cabo Amaya Vicente, el punto más importante, además de todas estas inversiones que se habían hecho en la restauración de principios del 20, el punto más importante es saber quién trajo esos tapices aquí, porque,
como os he comentado antes, hay otras series que se hacen a partir de la de las descalzas reales, que están en la Catedral de Valencia, pero acabaron en Oncala, aunque estuvieron en la Catedral de Valencia, en la Catedral de San Juan de Malta, en la Catedral de Colonia, y resulta que la nuestra no hay nada que la relacione con la Catedral de Pamplona, que es lo que podríamos pensar, ¿no? Yo incluso sabiendo, pues bueno, la última restauración que hicimos en el claustro, que se conservan las poleas de madera, que eran para colgar tapices, evidentemente, a lo largo de todo el claustro, estuve midiendo los paños de las paredes del claustro para ver si estos tapices pudieron estar colocados allá, pero las medidas no coinciden, con lo cual pues a mí me hace pensar que estos tapices no estuvieron colgados de esas poleas. Y el dato que encontró después de leer muchos testamentos y dejarse los ojos ahí leyendo testamentos de quienes testaban a favor del hospital, ¿no? Pues por fin encontró pues, a nuestro querido don Tiburcio de Redín y Cruzat, que igual os suena por verlo por Palacio. Es una copia de Rosa Iribarren a partir de un cuadro que se conserva en el Museo del Prado, así que si un día vais por ahí por el Prado le podéis saludar, que es de casa. Bueno, pues don Tiburcio de Redín y Cruzat fue un militar muy importante, estuvo en Flandes, con lo cual pudo adquirirlos en Flandes y bueno, pues luego renegó de esa vida loca de militar y hizo votos de pobreza, cedió todos sus bienes materiales al Hospital de Navarra, al Hospital Provincial, y entre esas cosas que dona pues está una colección de 8 telas de raz con grandes figuras, que no dice que son el triunfo de la Iglesia, pero bueno, entre todos los tapices que se donan y se describen más o menos o por tamaño tal en el hospital, pues los únicos que cuadran son estos, así que parece bastante probable que fue él quien los trajo a Pamplona. Una vez hecho todo este trabajo de investigación, de restauración, bueno, pues como os he comentado al principio, algo que hacemos desde la institución Príncipe de Viana es que no podíamos volver a colocar los tapices sin más en el Palacio de Navarra, porque las visitas al Palacio de Navarra, no sé si habréis tenido ocasión de hacerlas, pero son interesantes, se hacen durante 3 días al año, entonces, y además no se ven juntos. Entonces nos parecía muy importante volver a recuperar esa experiencia inmersiva de verte rodeado por los tapices, porque además están pensados para que te veas rodeado, con una continuidad en las escenas de una a la otra. Es como estar dentro de una procesión o una cabalgata, ¿no? Donde vamos viendo un carro, otro carro. Y yo creo que es una experiencia que no podíamos dejar pasar. El enseñar los tapices seguramente en un espacio muy parecido a donde estuvieron en el Palacio del señor Redín, que tendría más o menos esta altura, que tendría seguramente pues no una cubierta de hormigón pintada de dorado como la que tenemos aquí, pero sí un alfarje de madera como el que tenemos en el Palacio del Condestable. O sea que la sensación de estar en ese espacio sería muy parecida a lo que podemos tener hoy en día. Afortunadamente, contamos con el apoyo del archivo de esta casa desde el minuto 1, que fue, vamos, no podíamos tener mejor sede para hacer esta muestra, porque es la que nos ha permitido volver a reunir todos los tapices aquí juntos y además en estas buenas condiciones pues, de iluminación y todos los requisitos que tenía el tema de la conservación de los tapices. El proyecto se ha realizado por parte de Muraria y José Miparra, con los que hemos trabajado muchísimas horas que han sido pues, bueno, muy intensas y muy satisfactorias. Y yo creo que he visto el resultado de la exposición y para mí el día de la inauguración, solamente con ver la cara de sorpresa de las personas conforme cruzaban esa puerta, pues para mí ya eso ya había merecido todas las horas y todos los desvelos de todo este trabajo, ¿no? Bueno, pues se proyectó desde el principio no solo como un mostrar los tapices en la sala, sino también como una ocasión inmejorable para dar a conocer el mundo de los tapices. Por eso hicimos la exposición en 2 ámbitos. Se hace una al principio, en la entrada, donde vamos enseñando qué es un tapiz, qué ha sido esta serie, cómo ha llegado hasta aquí. Y luego
ya pues entramos y nos sumergimos en el maravilloso mundo de la serie de los tapices. Por fuera vamos aprendiendo qué es este mundo de los tapices, que en el siglo XVI, XVII y XVIII era muy habitual porque las casas estaban decoradas o con tapices tejidos como estos, que eran carísimos, o con sargas pintadas, o con cualquier tipo de decoración sobre las paredes. O sea, las paredes blancas como las tenemos nosotros en casa, eso no existía. Entonces había una cultura diferente de lo que eran los tapices. Nosotros teníamos que aprovechar para enseñar y dar a conocer esta serie, que es lo que se ha hecho a través de las lonas que están en el exterior. Aquí veis la primera, la segunda, donde se habla del encargo a Rubens y de los modelos, que ahora os contaré un poquillo más sobre ello. También de nuestra colección, todo el proceso de investigación que ha llevado a cabo Amaya. Y también uno al final, donde se cuenta cómo se fabrica un tapiz. La fabricación del tapiz, aquí sí que me voy a extender un poco, porque no es un tema que vayan a tratar ni Concha ni Verónica. Entonces, a mí me parece importante que sepáis cómo se hacía un tapiz, cuánto costaba y el valor que tiene todo el trabajo que hay metido aquí en un solo centímetro cuadrado. Nos comentaba el día de la inauguración el director de la Real Fábrica que los tapices, un tapiz de este tamaño con este tipo de tejido, se avanza 6 centímetros en un mes. Imaginaros lo que es esto. Es un trabajo costosísimo. De hecho, pues la serie inicial llevó años hacerla y esta me imagino que habría llevado también bastante. Bueno, ¿cómo empieza todo el proceso de quiero una colección de tapices? Bueno, quiero una colección de tapices y, pues como tengo poderío, pues se lo encargo al mejor pintor de la época, que es Rubens, ¿no? Y le cuento qué quiero hacer y entonces, bueno, pues en este caso Rubens presenta 20 modelos hechos sobre tabla, que son de este tamaño, a escala, y se conservan y se exponen pues varios de ellos en el Museo del Prado. También está uno en el Museo Bonat de Bayona, pero yo ese no sé si está expuesto. Creo que no. Bueno, los del Prado están expuestos en sala, los podéis ver perfectamente. Rubens pinta esas escenitas y dice, pues mira, pues aquí ponemos esto, aquí lo otro. Aquí, como veis, en esta del Amor Divino, que sería el que corresponde a esta pieza, hay unas columnas toscanas, porque en la serie original, que está pensada para decorar la iglesia de las Descalzas Reales en Madrid, no solo envuelven este nivel de la iglesia, sino que envuelven la iglesia entera, con lo cual hay un nivel de tapices y otro nivel superior, un segundo piso, digamos, ¿no?, de tapices. Entonces, Rubens piensa que va a haber una diferencia entre los tapices que están más bajos, a los que les coloca estas columnas toscanas, y los más altos, a los que les coloca las columnas salomónicas, que luego veremos. Pero nuestro Tiburcio, cuando va a encargar su serie, no va a tener 2 niveles en su casa, quiere una única. Entonces lo que pide es que todas las columnas sean salomónicas, porque si os fijáis, en la nuestra no hay una sola columna toscana. Bueno, eso es algo que también hace especial a nuestra colección, ¿no? Y otra cosa es que proporcionalmente en las descalzas la altura es mucho mayor y entonces además de hacer esos 2 niveles tienen un pedestal, como veis ahí, arquitectónico, que en esta serie no existe. Y este es el modelo para el triunfo de la iglesia, que es el tapiz más grande, y aquí sí que están esas columnas salomónicas como vemos allá, en la pieza que corresponde. A mí me sorprende mucho y todavía no he encontrado la explicación a por qué Rubens, sabiendo que los tapices se van a ver en el otro sentido, hace los modelos invertidos, ¿no? No entiendo muy bien por qué era eso. Entonces, bueno, porque a partir de esta tablita que dice, vale, bien, me gusta, vamos a pasar al cartón. Y el cartón es un cartón que se hace a tamaño real a lo que van los tapices, o sea, de 6 y pico por 4 y pico, y el cartón sí que está ya colocada la imagen como se va a ver en el tapiz. A partir de ese cartón es
a partir de el que empiezan a trabajar los maestros liceros. Los maestros liceros trabajan así, no ven nada. ¿Veis que no ven nada? Están trabajando en un telar de alto lizo y ellos no están viendo realmente lo que están haciendo porque trabajan por el reverso y tienen toda la colección de canillas, cada una de un color, colocada así. No están viendo mucho el dibujo. Este es un telar de alto lizo, ya veis que es diferente al que hemos visto antes de restauración, que era el de bajo lizo, que se trabaja en planito, así. Bueno, pues este es el que se utiliza. Esta es una imagen de la Real Fábrica de Tapices y aprovecho para recomendaros que hagáis una visita. Está a 10 minutos andando de Atocha y es una de las visitas más bonitas que podéis hacer. Las hacen, hay que reservar la hora. Las hacen en grupos muy pequeños y recorréis la fábrica entera. La visita dura 1 hora, hora y media, si os extendéis pues hasta 2 horas, pero es muy, muy interesante porque les veis trabajando en este telar. No veis el telar solo como está aquí, sino les veis trabajando. Bueno, sobre todos esos hilos, gracias a estos instrumentos, pues se va pasando el dibujo. Y se pasa el dibujo así. Esos materiales nos los ha prestado la Real Fábrica y los tenemos expuestos en un par de vitrinas ahí y como veis con la caña de bambú y tinta van pasando desde el cartón que tienen detrás hasta los hilos. Lo que pintan son los hilos blancos de algodón que también tenemos ahí una muestra. Conforme va avanzando el tapiz porque se va enrollando por debajo. Y también os tengo que decir que los tapices no se tejen así en esta dirección como los vemos nosotros ahora, sino que van, porque entonces no habría telar suficiente, se hacen en vertical, digamos, ¿no? Ellos estarían haciendo una columna entera. Lo que tendrían abajo sería la columna entera y más difícil todavía. Encima de que no ven, porque tienen todas las canillas ahí, la imagen está girada. Y todo esto avanzando 6 centímetros al mes. Bueno, para que veáis un poco más el nivel de detalle del dibujo y lo que realmente están viendo. Ya veis el mare magnum que tienen ahí de hilos y de canillas. Y, bueno, tienen una ayuda, claro. La ayuda es que por el otro lado de los hilos están viendo cómo les va quedando el dibujo en un espejo. Para poder pasar los hilos entre los hilos de seda de colores entre los verticales, utilizan las canillas, cada una va enrollada con el color correspondiente. Y me imagino que os habréis fijado aquí en la vitrina que tenemos fuera que están afiladas como los lápices, porque claro, tienen que encestar y pasar por el hilo correspondiente, si no atinan no sale bien el dibujo. Y lo que tenéis a la derecha es un peine, pesa bastante, también está expuesto ahí en la vitrina, que es con lo que bajan el hilo para que quede compacto todo el dibujo. El resultado es más o menos este. En este hay una aplicación de hilo dorado que se hace entorchado, enrollando una tira muy, muy fina de oro alrededor de un hilo. Así se hacen los hilos de oro. Y cuando ya han terminado el trabajo, en este caso es una columna, cortan los hilos y ya se saca el tapiz. Bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? Pues bueno, aquí hemos llegado después de muchísimo trabajo. El primer tapiz que conseguimos restaurar, los 2 primeros, se hicieron en el taller de Pepa Garrido en el año 2006. A partir de ahí, pues en función de la disponibilidad económica y la partida que teníamos y todo eso, pues hemos podido hacer algunos años sí, otros años no. Se han hecho tanto desde Patrimonio Histórico como desde el propio Palacio, pero gestionado siempre desde Patrimonio Histórico, y en esta ocasión pues los que ya se habían restaurado en el año 2006, en el año 2018, más el de Elías y el Ángel, que no se ha tocado desde las adoratrices, pues bueno, pues había que traerlos aquí, pero claro, bueno, pues tantos años sin quitar el polvo, sin bajarlos y sin el mantenimiento que requieren estas piezas, pues hubo que hacer un trabajo que ahora vais a verlo. Bueno, esto es en el Palacio, enrollando este tapiz. Los tapices siempre se enrollan con el color hacia afuera, porque así sufre menos, y se manejan siempre enrollados, no doblados, así como las alfombras, ¿no? Ahí veis al equipo que está enrollando las piezas
Y aquí tenemos a Leticia, que es restauradora especialista en textil, que ha estado trabajando muchísimo para poder poner en hora a los tapices que teníamos ya en el Palacio de Navarra, que no son los que se han restaurado este último año. Ahí está aspirando a través de un tul, es un marco que tiene un tul para que no te aspires los hilos, ¿no?, del tapiz. Y aquí haciendo un repaso de todos esos relés, pequeños relés que estaban abiertos. Y el montaje, pues que es bastante complicado. El montaje original de los tapices, el sistema antiguo, digamos, va con un cordón y el cordón se va colgando de clavitos en la parte de arriba. Y todo el tapiz pende de esos puntos que están pues, a palmo, palmo y medio. Eso al final acaba haciendo muchas deformaciones y desde hace años ya se colocan con un velcro. Parece mentira que un velcro así de esta anchura soporte todo el peso del tapiz, pero lo soporta y lo soporta muy bien. Ahí estamos con el proceso de montaje en sala, ya veis con los andamios. Los tapices van sobre una estructura que tiene una ligera inclinación precisamente para ayudar a que no penda todo el peso de la parte de arriba y a que descanse un poco más la tela. Aquí veis un poco cómo es esa estructura y cómo se ve el forro que también protege a los tapices por detrás. ¿Veis el velcro de la parte de arriba a partir del que van colgados los tapices? Y bueno, yo os he comentado ese tema de la conservación, de ponerlos con una inclinación para que descansen. Y otro tema que ha sido bastante complicado y que a la gente le suele sorprender es que llega a una sala oscura. Y esto también es un tema de conservación. Aquí costó bastante pensar cómo se iba a iluminar la sala. Teníamos los paneles centrales que nos dan algo de luz, pero teníamos que apoyarla también por la parte de arriba, pero no nos podíamos pasar de 75 luxes, que es el máximo recomendado para la conservación de tapices. No queríamos que esta exposición fuese un palo más para mantener en lo posible pues ese relajo de las piezas, ¿no? Veis un poco aquí como la iluminación, pues a través de la que reflejan el techo y la de los paneles que hoy os dividen por la mitad, pues conseguimos iluminarlos con una iluminación general. Esos paneles además nos ayudan a explicar cada una de las escenas que se representan en cada uno de los tapices, porque tienen mucha miga, hay mucho personaje, tienen cada uno de ellos pues una historia muy interesante detrás y pues nos ayudan para soportar toda esa información. Hoy en día somos capaces de reconocer la mayor parte de la gente, y sobre todo la gente joven, pues el Arca de la Alianza. Yo creo que eso lo conoce cualquiera, joven, mayor, pequeño. Y las orejas de burro, que no es tan fácil encontrar, ¿no? Pero todos tenemos la idea, la idea de la ignorancia, pues bueno, que se representa con unas orejitas de burro, y ahí tenemos un personaje que representa la ignorancia, que tiene también sus orejas de burro. Este es más difícil de encontrar en todo este mare magnum de personajes que el Arca de la Alianza, que se ve enseguida. Pero bueno, entonces necesitábamos un soporte para poder explicar todo eso, y por eso mismo colocamos estas piezas en el centro, que ayudan a que puedas ver el tapiz y decir, bueno, ¿y este de la derecha quién es? ¿Y este que lleva esto quién es? Las historias son muy interesantes, tienen muchísimas referencias a representaciones clásicas de, bueno, pues de una representación de la caridad, esos carros triunfales que vienen ya desde las representaciones de los relieves de los arcos triunfales romanos. Bueno, todo eso es muy interesante. Además de toda esa información que hemos colocado tanto en la primera parte de la exposición como en esta segunda, el día 30 de junio desmontamos esto, cerramos la puerta y se olvida todo. Y no nos parecía que tendría que ser eso lo que pasara, ¿no? Con un patrimonio tan importante y con un tesoro como el que tenemos aquí en el Palacio de Navarra. Entonces, lo que hicimos es acompañar todo este trabajo con la publicación de un libro que recoge, bueno, aquí lo tenéis, es finito, se puede leer fácilmente,
que recoge pues, toda la investigación de Concha Herrero, lo que ha sido el trabajo con los tapices en el Palacio de Navarra, la investigación de Amaya Vicente, y pues tapiz por tapiz están descritos, identificados y bueno, pues lo que es más un catálogo al uso. Y además hicimos esos folletos de mano, pues por si uno se lo quiere llevar de recuerdo y seguir contemplando todos juntos y mantener la proporción y todo esto. Además, bueno, no os voy a repetir que lo ha comentado antes Susana, pero de verdad que no os perdáis las siguientes conferencias porque son muy, muy interesantes. La restauración de tapices es algo completamente diferente a cualquier otra técnica de restauración que podáis imaginar, y la semana que viene tener aquí a Concha Herrero es un auténtico lujo tener a esa mujer aquí. Entonces, bueno, pues os recomiendo que no os la perdáis porque saben las dos muchísimo y lo van a hacer muy bien. Y yo, pues, sin más, pues agradeceros vuestro interés, haberos acercado aquí. Espero que hayáis disfrutado y para lo que queráis, pues aquí me tenéis. Muchas gracias. Ahora, si queréis, podéis preguntar si se os ocurre cualquier cosa. Lo único que, como se está retransmitiendo en streaming, si habláis sin tener el micro en la mano, los que estén en casa nos van a oír. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Lo primero, Soriana, que enhorabuena por la labor de restauración de este gran patrimonio que ahora se recupera, ¿no? Segundo lugar, si se había pensado, en su disposición original en el Palacio de Navarra, se podría hacer también un salón de tapices, como hay salón de trono. Sería maravilloso, me encantaría. Sí. Y los espacios que hay que llenar para decorar, escaleras, etc. Me parece un sacrilegio, de alguna manera, no conservar el programa iconográfico y sacrificarlo por el programa decorativo, ¿no? Eso, desde el punto de vista artístico, supone una distorsión. Bueno, a día de hoy el Palacio de Navarra es la sede del Gobierno de Navarra, se utiliza, entonces hay salones que se utilizan a nivel institucional, hay algunos que se utilizaban, estoy pensando en el Salón de Presidencia antiguo, que ya no se utiliza más que para eventos puntuales, en el Salón de Sesiones, que tiene las pinturas alrededor, las pinturas de Maeztu. Eso es, que tampoco se hacen ahora ya las sesiones de gobierno en esa sala, o sea, queda un poco de salones de representación, ¿no? Con un trabajo diario. Entonces, yo creo que en algún momento cabría plantearse dejar, bueno, conforme se vayan distribuyendo consejerías en otras partes del edificio o en otros edificios, pues se podría liberar parte de esa planta noble para mantenerla como algo institucional, sin un trabajo de día a día con mesas, ordenadores, etcétera, ¿no? Que ahora pues es lo que hay en ese salón, en esa planta. Y una pequeña cuestión técnica. Está claro que las obras que pintó Rubens, los originales, sobre el Soprano, el Boston, el Mar, el Luna, pero eso se pasaba mucho al cartón. Entonces, ¿eso quién lo hacía cuando se pasaba al cartón? Eso ya lo hacían los que trabajaban en las tapicerías, en el centro tapicero. No. Gracias. Sí, sí.
mientras no conseguimos ese espacio, ¿no? Que yo creo que es uno de los resultados de esta exposición y de esta puesta en valor debería ser eso, buscar un espacio donde podamos mantener esta configuración y estas condiciones de conservación, que es que cuando aquí no hay nadie, esto está a oscuras, que es lo mejor para los tapices. Pues bueno, se pueden buscar soluciones intermedias, que es colocar unos filtros ultravioleta en los lucernarios, mantener la luz lo más pues, sin uso posible. Es otra posibilidad. No sé si nos da la altura, pero no estaría mal, ¿no? Bueno, creo que os habéis quedado todos ya. Os recuerdo lo de las visitas que hacemos los sábados son guiadas. Volver y verla y aprovechar que están aquí, porque luego es muy difícil verlos. Y bueno, si podéis, no os perdáis las siguientes conferencias, que van a merecer la pena, seguro. Gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.